Es, por supuesto, para mí un orgullo muy especial compartir esta mesa con alguien de la estatura y trayectoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y, por supuesto, también ser co-comentarista de alguien de la estatura y trayectoria académica del doctor Lorenzo Meyer. Voy a hacer algunos comentarios, espero que lo puedan ver. Voy a hacer comentarios generales sobre la presentación del ingeniero Cárdenas, muy breves, y luego haré trataré de diferenciar un poco su propuesta de las otras propuestas que están en la mesa. Creo que es una contribución significativa al muy polarizado debate de la reforma, el tema de la reforma energética, que, como saben, está en la mesa con esas dos propuestas, por una parte del PRI, del gobierno, y por la otra parte del PAN, que va un poco más allá en términos de lo que se pretende hacer con otorgar concesiones, es decir, no solo otorgar contratos de utilidad compartida, sino ir un poco más allá y otorgar concesiones. Me parece especialmente meritorio, perdón, pero es que como yo no veo aquí lo que está, me causa un poco de inquietud. Es especialmente meritorio el hecho de que se presente un diagnóstico distinto al que hemos estado conociendo en los últimos años por parte de las distintas propuestas que se han hecho. Por una parte, la que se presentó en el 2008, por parte del presidente Calderón, y por otra parte lo que se está presentando ahora por parte del PRI y del PAN. Y creo que en ese sentido vale mucho la pena que conozcamos un diagnóstico distinto. Como resultado de tener un diagnóstico distinto, también se plantean propuestas y soluciones que, en general, por razones evidentes, son distintas a las tradicionalmente ofrecidas. Y eso me parece que es digno de rescatar. Me parece que, en mi opinión, el diagnóstico del sector que presenta la propuesta del ingeniero Cárdenas es más precisa, va más al corazón de los problemas fundamentales del sector, y me parece que sus propuestas son pues, bastante concretas y en general viables, creo que se pueden fácilmente implementar. Veo, sin embargo, un riesgo potencial para la propuesta del ingeniero Cárdenas. Y digo para la propuesta del ingeniero Cárdenas y no un riesgo potencial con la propuesta del ingeniero Cárdenas. Porque me parece que hay un riesgo que debemos tener todos muy presente y que ya se empieza de alguna manera a incorporar en el discurso oficial, que es que este discurso, esta propuesta de solución, al incluir algunas cosas, por ejemplo, el cambio del régimen fiscal de Pemex o dotar de mayor autonomía de gestión a Pemex, se puede plantear como que es una parte de una reforma más integral y que se puede incorporar y compatibilizar con la propuesta oficial. Creo que eso, que empieza a ser el discurso oficial de alguna manera, es una forma tiene dos problemas. Uno es que trata de enmarcar en una camisa de fuerza, digamos, una propuesta que parte de un diagnóstico muy distinto, que es la del ingeniero, de una propuesta que parte de un diagnóstico completamente diferente, que es la del PRI y del PAN. Entonces, pero insisto, al plantearlo como si fuera una visión parcial del sector, y tratar de integrarla, me parece que se corre el peligro para la propuesta del ingeniero de que efectivamente se empiece a vender como una propuesta que está retomando las mismas propuestas del ingeniero Cárdenas, cuando no es así, porque, insisto, parten de diagnósticos muy distintos. Entonces, me parece que ese es un riesgo que está muy presente para la propuesta del ingeniero. Y por esa razón, considero indispensable enfatizar dos cosas. Una, las diferencias en el diagnóstico entre las propuestas existentes, y dos, los mitos del sector en los que se basa la propuesta y la estrategia gubernamental. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, ya una vez que hice clara mi posición respecto a la propuesta del ingeniero Cárdenas, voy a hablar de una serie de mitos, muy rápidamente, que se han planteado en torno a la discusión y la estrategia del gobierno que se está planteando. Uno es que no es privatización. Es el primer gran mito, me parece. Y puse la definición de la Real Academia Española, que dice, de la lengua española, que dice: privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Es decir, y nos dicen, no se está vendiendo un solo tornillo de Pemex y por lo tanto no es privatización. Efectivamente, no se está pretendiendo privatizar Pemex, pero se está pretendiendo que una actividad que actualmente realiza el sector público de manera exclusiva, que es la extracción de petróleo, ahora participe el sector privado. Y en esa medida es privatizar. En esa medida específicamente es privatizar. El mito número 2. No se compartirá la renta petrolera. Y veamos la definición de la renta petrolera según la Secretaría de Energía. La definición es de una presentación que existe en la página de la Secretaría de Energía, que es ¿qué es la renta petrolera? La renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado internacional, menos los costos de extracción, o, dicho de manera más sencilla, es los ingresos menos los costos,
de tal manera que la renta petrolera es lo que queda para repartir. Esa es la definición de la Secretaría de Energía, que, por cierto, en un debate que sostuve en televisión con el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Reza, leí esta definición y le dije, cometí el error de decir que venía directamente de la página de Pemex y que estaba ahí y que cualquiera podía acceder a ella y que casualmente ya no está. Digamos, afortunadamente sigue en la Secretaría de Energía y ya está, ya tengo una copia guardada por si la borraran, porque esa es la definición de renta petrolera que ha dado el gobierno históricamente y que ahora pretende cambiar, porque lo que queda en evidencia cuando se define la renta petrolera de esa manera es que los contratos de utilidad compartida, pues lo que buscan es compartir la renta petrolera. Es decir, insistir en que eso no es compartir la renta petrolera es negar la realidad. El mito número 3 es que Pemex está en quiebra o no es rentable. Y aquí son los datos de la presentación que hace a los inversionistas Pemex, que presenta periódicamente reportes a los distintos inversionistas que compran bonos o emisiones que hace Pemex en los mercados internacionales, y son los principales resultados financieros de los últimos 5 años. Lo que quiero enfatizar es el rendimiento. Esto está en miles de millones de dólares, ventas totales para 2012, 126,000 millones de dólares. Rendimiento antes de impuestos y derechos, 69,600 millones de dólares. Pago de impuestos y derechos, 69,400 millones de dólares. Eso en 2012. Rendimiento o pérdida neto, 200 millones de dólares. Es el rendimiento de 2012 y otros años, como se puede ver ahí, ha sido negativo, tiene pérdidas, derivado no de la ineficiencia de Pemex como tal, que puede ser más eficiente sin duda, pero no es resultado estrictamente hablando de eso. Es resultado, como ya lo describió el ingeniero Cárdenas, del régimen fiscal confiscatorio al que está sometido Pemex en los últimos años, que le extrae todos los rendimientos que podría obtener y que de hecho obtiene antes de pagar impuestos y derechos. El mito número 4 es que la producción está cayendo y las inversiones no están siendo redituables, que cada vez se gasta más en inversiones y que eso no se está traduciendo en mayor producción de petróleo. Eso tiene una parte de verdad. Y muestro la gráfica con la producción de petróleo y la exportación de petróleo, que sí muestra una caída en los últimos años respecto a su punto más alto, que fue 2004, tanto en producción como en exportación. La gran pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué está ocurriendo esto? Y la respuesta está aquí, mire. Esta otra gráfica, perdón, es que ustedes no se les he cambiado. Esta otra gráfica muestra la producción de petróleo en distintos campos petroleros en México. La línea azul, las dos líneas azules es Cantarell. Cantarell y el campo particular que produce más en Cantarell, que es Acal, que es básicamente todo, ¿okay? Como se puede ver ahí. Bueno, la línea roja es todos los otros pozos que no son Cantarell. Lo que es interesante ver aquí es que cuando creció la producción, que fue de 2000, fundamentalmente, noten cómo creció de manera exponencial la extracción de petróleo de Cantarell, particularmente en el gobierno de Fox. Creció hasta llegar a su punto máximo en 2004 y a partir de entonces se cayó. ¿Por qué se cayó? Pues básicamente porque se lo acabaron. Es decir, le extrajeron todo lo que pudieron. El presidente Fox, curiosamente, cuando el director de Pemex era alguien que venía de la empresa privada, y que, por cierto, salió porque, como todo el mundo sabe, le pagaba las operaciones estéticas con los recursos de Pemex a su esposa, digamos. Entonces, durante esa administración se extrajo, se secó Cantarell, y no es casualidad que después de eso se haya caído la producción casi en 2 millones de barriles diarios, tan solo de Cantarell. Y eso lo que se ha tenido que hacer es pues, compensar con la extracción de otros pozos nuevos, y ha habido nuevas inversiones. Y ahí sí, como pueden ver en la línea roja, del 2004 para acá, lo que se ha extraído de esos otros pozos ha crecido en prácticamente 1 millón de barriles diarios. Es decir, las inversiones que se están haciendo en otros pozos posibles, distintos a Cantarell, sí están redituando en una mayor producción de barriles diarios, casi en 1 millón. Entonces, no es cierto, en ese sentido, que las inversiones no estén siendo rentables, aunque es cierto que se está cayendo la producción, resultado de una sobreexplotación durante la administración del presidente Fox. Y eso creo que hay que tenerlo claro, porque si no se hubiera dado esa sobreexplotación, hoy en día no tendríamos esa caída tan dramática que ocurrió en Cantarell, que básicamente se secó. Un quinto, y solo para mostrar por qué razón eso sí ha funcionado, espérenme tantito. Este gráfico, que también viene de la presentación de Pemex, muestra, lo importante es la gráfica de arriba, que muestra cómo en los últimos años
a raíz de esas nuevas inversiones que se están realizando, que se ven abajo, la parte de abajo muestra la inversión, vean cómo si hubo un brinco a partir de 2008 con la reforma que se dio, si hubo un brinco en los recursos destinados a la inversión en Pemex, y eso se tradujo en que en la gráfica de arriba, ahora sí estamos restituyendo las reservas, a más de 100%. Es decir, sí se están logrando hacer nuevos descubrimientos de tal manera que las reservas probadas se mantienen relativamente estables. Y eso es resultado, insisto, de las inversiones que sí están funcionando. Y eso es lo que necesita Pemex, mayores recursos para poder invertir, como de alguna manera sí lo ha estado haciendo en los últimos años. El otro mito es algo al que ya se refirió el ingeniero. Perdón. Ahí está. Es el que Pemex no es competitivo. Esto que también viene de la gráfica, de ese reporte de inversionistas de Pemex, muestra cómo Pemex es muy competitivo. De hecho, en los costos de producción de todas las empresas que están ahí, vean que están todas las que uno pensaría: Pemex, Statoil, Exxon, Shell, British Petroleum, etcétera. Pemex es la que produce a un menor costo. En términos de costos de exploración y desarrollo, Pemex es la segunda mejor, que es la gráfica del lado derecho. Entonces, esta idea que se ha vendido de que Pemex es ineficiente, no competitivo, pues no se sustenta en la realidad. Esos son datos oficiales de Pemex. Son datos que, claro, son oficiales. Imagínense que fueran falsos. Pues ya hubiera sido demandado por estas empresas. Estos son datos que presenta Pemex a los potenciales inversionistas que compran sus bonos y que emiten el mercado internacional. Entonces, el mito número 6 es una cosa que se ha dicho mucho, que todo el mundo lo dice, es: yo nunca me he beneficiado de la renta petrolera, ¿no? Mucha gente dice: pues mejor que lo privaticen porque yo nunca me he beneficiado de la renta petrolera. Bueno, pues sería una persona que no muy extraña, porque si Pemex aporta casi una tercera parte de los recursos que recauda la Federación, pues 1 de cada 3 pesos que gasta el gobierno viene de Pemex. Es decir, y si vive en una calle que está pavimentada, si recibe alumbrado público, si todos los servicios públicos que se proveen, esta institución, pues todo esto proviene, buena parte de ello, de la renta petrolera. Así es que nada de que uno no se ha beneficiado de la renta petrolera, insisto, a menos que uno sea un ermitaño que viva en una cueva o algo así. Mito número 7, y eso que me parece algo muy importante destacar, porque muy poca gente sabe eso, es: Pemex no puede explorar aguas profundas sin la reforma petrolera. Eso es falso. Tan falso es que en los últimos meses Pemex ha descubierto 3 grandes pozos, ¿no? En aguas profundas. Están ahí, no sé si alcanzan a ver, aquí abajo hay un mapita para que vean dónde está. Está en la frontera en el Golfo de México. Esto que está aquí está ampliando esto que está acá abajo. Entonces, es lo que se llama el proyecto Área Perdido, que esperemos que no haga honor a su nombre. Y aquí ya hay 2 pozos muy grandes que se han descubierto. Uno es el Trión 1, que se calcula que tiene entre 250 y 500 millones de barriles. Otro que está aquí es el Supremus, que tiene 125 millones de barriles, y hay un tercero que se descubrió en noviembre, que se supone que tiene aún más, que es el Maximino, que son en aguas profundas, con esos contratos de servicios que ahora puede llevar a cabo con las empresas, con Schulenburger y Halliburton y otras empresas de ese tipo. Y imagínense lo que representa haber encontrado este con 500 millones de barriles, por ejemplo, pensando que vale $100 el barril, pues es una riqueza de aproximadamente 50,000 millones de dólares. Ese único pozo en particular, de los que ya se descubrieron. Y hay otros que se están explorando actualmente y que se espera que pueda aumentar la producción de barriles a más o menos como en 10,000 millones, para que tengan idea de la riqueza que efectivamente está allá abajo y que es por lo que ahora se están disputando las grandes empresas y que están presionando al gobierno para que haga esa apertura para poder beneficiarse de esa riqueza que está en el subsuelo. Entonces, es falsa la idea de que Pemex no puede hacerlo sin la reforma. Es decir, a lo mejor no podía hacerlo, efectivamente, sin la tecnología, sin el acceso a la tecnología que sí le dio la reforma anterior. Pero ahora no es necesaria la reforma constitucional porque ya tienes acceso a esta tecnología y sí empieza a explotar y empieza a traducirse en nuevos desarrollos. Este mito me parece genial también, de que somos más cerrados que Cuba y Corea del Norte. O una variante que se publica en muchos artículos. Eso.
hasta Cuba y Corea del Norte permiten la participación del sector privado. Eso es como para decir, hasta miren, los regímenes más de izquierda que ustedes llaman son más abiertos que ustedes. Eso es lo que... El pequeño detalle de eso es que ni Cuba ni Corea del Norte son países petroleros. O sea, pueden hacer lo que quieran. O sea, pueden regalar el petróleo. Y solo para que vean cómo es comparando peras con manzanas, México produce alrededor de 2,5 millones de barriles diarios, Cuba produce 52,000 barriles diarios, es decir, México produce en media hora lo que Cuba produce en un día, más o menos. Es decir, estamos comparando un país que es muy petrolero, con una gigantesca renta petrolera como México, con un país que obtiene algo de petróleo, pero que está muy lejos de compararse en términos de la riqueza petrolera que México. Corea del Norte, para más datos, produce 894 barriles diarios. Entonces, pues pueden abrir todo lo que quieran, pueden regalarlo si quieren. México produce en medio minuto lo que produce Corea en un día. Entonces, no tiene sentido comparar regímenes de ese tipo. Tenemos que compararnos contra regímenes de países petroleros. Y hay países petroleros, por ejemplo Kuwait, que tiene un régimen muy parecido al de México, porque están muy preocupados por mantener la renta petrolera, por ejemplo. Entonces, eso es un mito, entonces, estar comparándonos con países que no producen petróleo. El mito número 9 es que el Estado mexicano regulará fuertemente al sector privado. Eso se ha argumentado para decir por qué razón en las leyes secundarias vamos a ser muy estrictos y transparentes y vamos a lograr que no nos roben el petróleo. Bueno, ¿quieren regular fuertemente un sector que extrae riqueza del subsuelo? Pues empecemos con la minería. ¿Para qué nos empezamos a discutir el tema del petróleo? Empecemos con la minería, porque en la minería, por ejemplo, no hay regalías. Solo hay 2 países, y aquí sí, en el mundo, mineros, que no le ponen impuestos a las empresas mineras a boca de mina, que son China y México. Son sus únicos 2 países. Todos los demás países mineros imponen impuestos a boca de mina y les cobran parte de lo que extraen, porque es una parte de la riqueza natural que está ahí y se considera riqueza del Estado. Y la producción minera en México se ha expandido de manera enormemente sin que se traduzcan mayores beneficios para la economía. La producción de oro, por ejemplo, se ha multiplicado por más de 5 en los últimos años, con enormes costos ambientales, el oro, plata, etcétera. Y solo para darles una idea de en qué se traduce eso en términos de beneficios privados, vean el ranking, la evolución en el ranking no es casualidad que 2 de las 3 personas más ricas de México tengan empresas mineras, porque son personas que se han beneficiado enormemente de este régimen fiscal que no les cobra impuestos, básicamente. Y aquí está la evolución en el ranking de Forbes de 2 empresarios mineros, que son el número 2 y el número 3, el señor Bayeres y el señor Larrea, que se benefician de un régimen que les ha otorgado enormes concesiones en el territorio nacional para extraer riqueza y que el régimen fiscal no les cobra impuestos, básicamente. Entonces, vean cómo han avanzado en estos últimos años, en los que el país no ha crecido. Ellos sí han pasado, no sé si lo alcanzan a ver, pero por ejemplo, el señor Bayeres ha pasado del número 231 en la lista de Forbes, ahora es el número 32, por ejemplo. Entonces, sí hay beneficios, pero se privatizan. Entonces, beneficios que provienen de la riqueza del subsuelo, que en principio podrían pertenecer a la nación. Y por último, es el 10º mito, la reforma traerá grandes beneficios. Yo no sé si ustedes no lo alcanzan a ver posiblemente, pero les voy a leer algunos de los beneficios potenciales. Es que va a haber crecimiento del empleo, crecimiento de la producción, va a haber mayores recursos para programas sociales, va a bajar el costo del gas, de la electricidad, va a ser más transparente, va a reducirse la corrupción, en fin, bueno, ya no puedo ni ver. Tiene más beneficios y propiedades que la uña de gato, esta reforma energética. Y en realidad, pues, los mexicanos somos unos tontos, porque como algo tan evidentemente beneficioso para el país no lo hemos aprobado antes. Entonces, o somos unos tontos o los beneficios están claramente exagerados, porque como bien dijo el ingeniero en su presentación, no hay ninguna evidencia que sustente estos argumentos. No hay ningún modelo ni de ningún tipo ni ninguna cifra que realmente explique cuál sería el canal por el cual estos supuestos beneficios realmente se materializarían. Y ya hemos visto en otras ocasiones cómo supuestas reformas traerían grandes beneficios. Solo por dar un ejemplo, la reforma laboral se anunció, parte de los argumentos que se dieron es que iba a generar mayor empleo y que iba a hacer, recuerdo una evaluación del INCO que decía que iba a hacer que México brincara 30 lugares en el índice de competitividad mundial.
Bueno, ayer se dieron los datos del índice de competitividad mundial y México bajó 11 lugares en el apartado laboral, 11 lugares. Y en términos de generación de empleo, llevamos 200,000 empleos menos generados en este periodo que el año pasado, y cuando ya está en vigor la reforma laboral. Entonces, estos supuestos beneficios pues hay que tomárselos con un granito de sal, porque claramente pues no hay nada que si no hay nada que lo sustente, pues no se van a materializar. Y por último, nada más, no sé si esto se vaya a escuchar. ¿Qué decía el PRI apenas en el 2008? Y eso no sé si allá en la cabina me puedan ayudar. Pasándole, no sé si lo pueden hacer eso, al segundo 55 de este video, por favor. ¿No se puede? Ya me lo quitaron. ¿No se puede pasar? 2 minutos. Bueno, no importa ya. No importa. Entonces, aprovecho, ya quería que vieran lo que decía Manlio Fabio en el 2008, donde hacía una declaración muy enfática diciendo que nunca se iba a compartir la riqueza petrolera, lo que era riqueza para los mexicanos, y no solo de los mexicanos, sino de los mexicanos del futuro, y que jamás el PRI iba a compartir esa riqueza petrolera. Entonces, y que estaban totalmente en desacuerdo con la propuesta que planteaba privatizar el transporte, la refinación, etcétera, porque era una vergüenza, eso decía Manlio Fabio en esta entrevista, que se pensara que el Estado mexicano era incapaz de administrar un monopolio, que le parece una vergüenza que eso se pensara por parte del Ejecutivo, haciendo alusión al 2000, a lo que pasó en... Bueno, igual no se ve, pero básicamente eso era lo que decía, y me parece que, como alguien me dijo cuando publiqué esto en Twitter, alguien me dijo, es de Fabios cambiar de opinión, porque ya... Con eso termino. Muchas gracias.